Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de campo eléctrico. Me dicen, dos cargas positivas e iguales están situadas en el eje Y. Una está situada en Y igual a y la otra en Y igual a menos A. Dice, calcula el campo y el potencial eléctrico en un punto situado en el eje X sobre el eje X y a una distancia D del origen, y cómo varía el resultado si A es mucho mayor que D y si D es mucho mayor que A. Bien, es decir, a mí lo que me están diciendo es, sobre el eje Y, bien, ahí está el eje Y, vamos a poner que en Y igual a A, bien, tenemos una carga positiva. Y en Y igual a menos A, por ejemplo, aquí, bien, en Y igual a menos A, tenemos también una carga positiva. Y me dice que calcula el campo y el potencial en un punto situado en el eje X, bien, a una distancia D. Este va a ser el punto X y va a estar situado a una distancia D. Bien, pues nosotros sabemos que el campo originado por la carga que está en Y igual a A va a ir según esto, bien, esta dirección, y el campo eléctrico originado en el punto X, bien, a distancia D, pero originado por la carga que está en igual a menos A, va a ser con esa dirección, ¿de acuerdo? Luego, si nos fijamos, si es esta componente, nos fijamos en este de aquí arriba, va a tener componente horizontal así y componente vertical así, bien, y el de abajo va a tener componente horizontal también así y componente vertical hacia abajo. Por lo tanto, la componente vertical de aquí arriba, bien, se va a contrarrestar con la componente vertical que va hacia abajo. Por lo tanto, las componentes verticales estas se van a contrarrestar, es decir, no van a aportar nada. Sin embargo, las componentes horizontales, como son iguales y en el mismo sentido, pues se van a sumar, ¿de acuerdo? Luego solo vamos a tener componente horizontal. Bien, vamos a calcularla para la carga que está en igual a A y ¿por qué solo eso? Porque como son iguales, pues luego lo multiplico por 2 y ya está. Es decir, la carga, o sea, el campo eléctrico originado por la carga Q en el punto X, ¿vale? Va a ser el campo eléctrico, bien, por el coseno de alfa. Es decir, nosotros tenemos aquí esto, esto y esto. Esta es la componente horizontal, bien, del campo. Este es el campo y este es la componente vertical que hemos dicho que no hay que calcularla porque se contrarresta con la de abajo. Y este va a ser el ángulo alfa. Bien, pues EX, que es la componente horizontal, será igual al campo, es decir, esto por el coseno de alfa. Bien, que es lo que acabo de escribir aquí. Bien, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Pues es la constante de proporcionalidad por la carga que lo origina partido de la distancia al cuadrado. Bien, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia no es esta. Esta no es la distancia. La distancia es desde aquí hasta aquí. Bien, vale, ¿qué vale esa distancia? Pues si nos fijamos es un triángulo y tenemos que calcular la hipotenusa. Bien, es decir, será un cateto al cuadrado, por lo tanto, d al cuadrado más otro cateto al cuadrado, es decir, a al cuadrado, bien, y la raíz cuadrada, bien, pero como es, nosotros cuando estamos calculando el campo eléctrico, es la constante por la carga partido de la distancia al cuadrado, yo esto lo tengo que elevar al cuadrado. Bien, de acuerdo. Bien, voy a borrar por aquí. Bueno, y eso multiplicado por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a escribir aquí. Tenemos así. Esto es alfa. Bien, ¿y cuánto valdrá el coseno de alfa? Pues el coseno de alfa es cateto opuesto, cateto contiguo, que es d partido de hipotenusa, bien, cateto contiguo partido de hipotenusa, bien, es decir, cateto contiguo partido de hipotenusa. La hipotenusa es la r que hemos calculado antes, bien, es decir, raíz cuadrada de d al cuadrado más a al cuadrado, bien, ya está, así es como quedaría el campo eléctrico y solo la componente horizontal. Bien, es decir, esto sería K por Q por D partido de la raíz cuadrada y el cuadrado se me anulan y se me queda
yo tengo d al cuadrado más a al cuadrado por raíz cuadrada de d al cuadrado más a al cuadrado. Bien, esto ¿cómo lo puedo poner? La raíz cuadrada esta la puedo anular y la puedo poner como esto elevado a un medio. Bien, y cuando tengo potencias así, ¿qué es lo que hago? Pues 1 más un medio. Bien, es decir, esto puedo ponerlo como d al cuadrado más a al cuadrado elevado a 1 más un medio. 1 más un medio, ¿qué es? Es decir, d al cuadrado más a al cuadrado. 1 más un medio, ¿cuánto es? 1 más un medio es igual a 2, 2 más 1, es decir, 3 medios. Por lo tanto, esto es lo mismo que d al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios. Bien, voy a borrar por aquí, que es explicado de dónde sale eso, y ya está. Así es como quedaría el campo eléctrico en la componente horizontal. Bien, como hemos dicho que se suman tanto el que está en igual a y el igual a menos a, por tanto la componente, o sea, el campo eléctrico, la componente horizontal será esto multiplicado por 2, es decir, 2 por k por q por d partido de d al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios. Voy a borrar por aquí, que no se escribe bien el 3. 3 medios. Bien, y ya estaría terminado el apartado del campo eléctrico. El potencial eléctrico, pues el potencial eléctrico nosotros sabemos que es la constante de proporcionalidad por la carga partido de la distancia, simplemente la distancia. Bien, es decir, será K por Q partido de la distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues la distancia hemos dicho que es R, es decir, como es la hipotenusa, será cateto al cuadrado partido más cateto al cuadrado, es decir, d al cuadrado más a al cuadrado. Bien, y esto la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y ya estaría terminado. Ese sería el potencial eléctrico debido a una carga y más el potencial eléctrico debido a la otra carga, es decir, K por Q partido de d al cuadrado más a al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, 2 veces K, 2 veces K por Q partido de la raíz cuadrada de d al cuadrado más a al cuadrado. Y este sería el potencial eléctrico en el punto. Bien, ahora vamos a ver una cosa. Me está diciendo, si A es mucho mayor que D, ¿qué es lo que pasa? Pues si A es mucho mayor que D, yo tengo que en la raíz cuadrada, bien, aquí, si A es mucho mayor que D, quiere decir que esto es como si se anulase y me queda D partido de la raíz cuadrada de A al cuadrado. Bien, es decir, bueno, voy a ponerlo directamente en este. Aquí sería, esto es como si no actuase y me quedaría 2 por K por Q por D partido de A al cuadrado elevado a 3 medios. Bien, A elevado al cuadrado y elevado a 3 medios, el cuadrado y el cuadrado se me anulan y me queda 2 por K por Q por D partido de A al cubo. Y como A, que está en el denominador, es mucho mayor que D, que está en el numerador, esto es aproximadamente 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué pasa si, voy a escribirlo aquí, si D es mucho mayor que A? Pues si D es mucho mayor que A, nos venimos aquí también. En este caso se anularía la A, bien, y me quedaría que el campo eléctrico sería 2 por K por Q por D partido de D al cuadrado elevado a 3 medios. Es decir, aquí se me anularían los cuadrados y me quedaría 2 por K por Q por D partido de D al cubo. Bien, D al cubo se anula con este D arriba y me quedaría 2 por K por Q por el D semi anulado, perdón, partido de D al cuadrado. Bien, bueno, lo he puesto así rápidamente, simplemente para que veáis cómo se va anulando cuando un miembro es mucho mayor que el otro. Y ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos de física, se dirigen a la página web de cómo se resuelve la física.com y si quieren ver más ejercicios de matemáticas, se dirigen a cómo se resuelve.